¿Qué tal? Un saludo a todos los que están escuchando este video. Somos el grupo 4 del curso de seminario de contabilidad y como pueden observar les hablaremos acerca del marco conceptual. El marco conceptual como tal, este no es una norma, pero este da los preceptos acerca del objetivo y los conceptos que se deben utilizar en la información financiera a presentar. El marco conceptual ayudará a desarrollar al consejo de normas, valga redundancia, normas que sean congruentes, preparar o asistir a los preparadores en desarrollar políticas contables que sean correctas y ayudar a las partes interesadas a comprender e interpretar dichas normas. El objetivo de la información financiera de propósito general. Este tiene como objetivo principal suministrar información a aquellos interesados, llámese inversionistas, acreedores, incluso las mismas personas que forman parte del nivel gerencial de la empresa, a tomar decisiones de acuerdo con la información financiera que presente la empresa. Dentro de la información financiera que se debe suministrar de carácter general para estos interesados, deben presentarse los niveles de deuda, la capacidad de generar flujos de la entidad, así como el nivel de propiedad que tienen acreedores que son terceros dentro de esta entidad en la cual se está informando. Basado en todo esto y a la vez, cuando estos interesados obtienen dicha información, ellos podrán tomar la mejor decisión, ya sea de participar invirtiendo en esta empresa, concediendo un crédito, o bien los interesados que forman parte de la sociedad, poder tomar decisiones acerca de los recursos económicos, acerca si necesitan mayores recursos para poder agenciar créditos externos y así poder incrementar los instrumentos de patrimonio de dicha entidad. Los dejo con mi compañero para que les pueda seguir compartiendo la información. Capítulo 2. Características cualitativas de la información fiel. Identifican los tipos de información que van a ser probablemente útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad en el informe de los estados financieros. Las características fundamentales cualitativas se clasifican en dos, que es la relevancia y la representación fiel. La relevancia es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Es relevante cuando se proporciona tiempo. Si tiene valor predictivo y confirmatorio, siendo este útil cuando es capaz de predecir desenlaces futuros. Se considera que tiene valor confirmatorio. Cuando se proporciona información sobre evaluaciones anteriores, se dice que la información es material o tiene una importancia relativa si su expresión influye en las decisiones de los usuarios de los informes financieros de una entidad en específico. La representación fiel son aquellos fenómenos que se pretenden presentar en los estados financieros. Implica que se puede confiar en la información que se otorga, asumiendo que contenga errores insignificantes, los cuales no alteran la información financiera. Para poder considerar una presentación fiel perfecta, debe ser completa, neutral y libre de sesgo. Las características cualitativas de mejora se dividen en 4, que es la comparabilidad, la verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. La comparabilidad permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. El marco conceptual nos señala que la información de una entidad es comparable cuando la información similar de otras entidades y con la información similar de la misma entidad sobre periodos anteriores se incrementa su utilidad para los estados financieros. La verificabilidad, la información es verificable cuando los usuarios de los estados financieros pueden llevar al mismo resultado al constatar los datos cualitativos y cuantitativos incluidos en estos. La oportunidad implica que la información está disponible para los usuarios en el momento que es más útil para la toma de decisiones.
También el marco conceptual nos señala que generalmente cuando más antigua sea una información, menos útil resulta para los usuarios. La comprensibilidad es fácil de entender. Para que la información cumpla con esta característica debe clasificarse y presentarse en los estados financieros de una forma clara y concisa. Mi compañero continuará con el tema. Continuando con la información, vamos a pasar al capítulo número 3. En este caso, inicialmente hablamos de los estados financieros y la entidad que informa, comprendiendo que los estados financieros son una forma concreta de los informes financieros con propósito general, ya que nos proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad que informa. Estos comprenden los derechos de los acreedores contra la entidad, los cambios en estos recursos económicos y los derechos de los acreedores. Luego tenemos los objetivos y los alcances de los estados financieros, partiendo que estos nos deben proporcionar información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. Debe ser útil para evaluar dos conceptos: las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos económicos. Esta información pues se presenta en el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento financiero, en otros estados y notas. Acá podemos mencionar activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos, activos y pasivos que no han sido registrados, los flujos de efectivo, las aportaciones de los accionistas y distribuciones hacia ellos, los métodos, suposiciones y juicios utilizados al estimar los importes presentados o revelados y los cambios que puedan haberse dado. Es importante mencionar que los estados financieros se preparan para un periodo especificado en tiempo, pero para ayudar a los usuarios para que puedan comprender o para que proporcionen una mejor información, se agrega o debe agregarse por al menos un periodo para efectos comparativos. Luego, también comprendemos que los estados financieros están basados desde la perspectiva de la entidad que informa en conjunto, no desde la perspectiva de cualquier grupo de inversores, prestamistas u otros acreedores existentes o potenciales. Luego, un punto importante es que estos estados financieros deben prepararse bajo la hipótesis del negocio en marcha, lo cual significa que la entidad está en funcionamiento y prevé que su actividad dentro del futuro previsible va a continuar, y que la entidad no tiene la intención o necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Si esta necesidad existiera, los estados financieros deben prepararse sobre una base diferente. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente compañero. Continuando con la información del marco conceptual, tenemos el capítulo 4 que nos habla acerca de los elementos de los estados financieros. La definición nos dice que los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, estos agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo a las características económicas que cada uno de estos posea, tales como son el balance general y el estado de resultado. El balance general está integrado por tres elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio. La definición de activo son los activos, son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa resultantes de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. El activo contiene tres criterios muy importantes, que es derecho, potencial y control. El derecho es la obtención de una obligación por medio de un tercero, tales como un bien o un servicio. El 2 es potencial. Esto se refiere al intercambio que tiene la entidad con un tercero de un bien o un servicio. Y por último es el tercero, que es el control. Este es el recurso que tiene la entidad para controlar un recurso humano, del cual obtendrá beneficios económicos futuros de una forma directa o indirecta. Luego tenemos pasivo. Pasivo es la obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de un recurso que incorpora beneficios económicos.
El pasivo también contiene 3 criterios importantes, que son la obligación, transferencia, recurso económico y obligación presente. El primero, que es obligación, es el deber u obligación que tiene la entidad de la cual no se puede evitar tener esta obligación de poder cancelar esta deuda que tiene la empresa. El 2 es transferir recurso económico. Se refiere a transferir una obligación a un tercero o a varios terceros. Y por último tenemos la obligación presente. Surge de la obtención de un hecho pasado en el cual la entidad ha recibido un beneficio como un servicio o un bien. Por último tenemos el patrimonio neto. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de una entidad en la cual ya se han deducido todos sus pasivos, tales como sus depreciaciones. Luego tenemos el estado de resultados, que está integrado por 2 elementos, que son los ingresos y los gastos. Los ingresos, estos son los que incluyen todos los ingresos de actividades ordinarias, tales como las ventas, los intereses, los dividendos y las ganancias que se pueden obtener durante un periodo contable. Así como también pueden estar integrados entre los ingresos, todos los ingresos que no son del giro habitual de la empresa. Por último, tenemos los gastos. Los gastos son todos los gastos que surgen para la generación de la actividad ordinaria de la empresa, tales como los costos, los salarios y las depreciaciones en las cuales la empresa incurre para poder generar un ingreso que sea de la actividad ordinaria de la empresa. Los dejo con mi compañero para el siguiente capítulo. Continuando con el capítulo número 5, nos habla referente al proceso de reconocimiento y bajas de cuentas. Dentro del proceso de reconocimiento, el marco conceptual nos hace referencia sobre los movimientos de una entidad y nos define el proceso de poder captar y poderlos incluir a un movimiento, a un rubro del estado de situación financiera o al estado de resultados, pues de los cuales estos se registran por medios de partida, pero hace énfasis a que estos mismos pues deben cumplir con las definiciones que mi compañero anteriormente les ha comentado para poder clasificarlo específicamente a un rubro, ya sea una cuenta de activo, pasivo, gastos, ingresos, y pues al final todos estos registros están representados en un valor monetario. Dentro de las bajas, pues prácticamente es la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo reconocidos dentro del estado de situación financiera de la entidad que ya ha registrado. En un activo, pues básicamente la baja se puede dar cuando la empresa ya ha perdido el control sobre todo el activo o cierta parte del activo. En el caso de los pasivos, pues la baja de cuenta normalmente ocurre cuando la entidad pues ya deja de tener la obligación y ya la ha cancelado en su totalidad. Entonces, esto pues básicamente es referente al capítulo 5. Pasando al siguiente capítulo, nos habla sobre las bases de medición y tenemos 2 formas de manera general para poder medir estos costos o estos registros, y el primero es costo histórico y el segundo es el valor corriente. El costo histórico es prácticamente la información monetaria sobre el activo o pasivo o ingresos, gastos relacionados utilizando información procedente al menos en parte del precio de la transacción u otro suceso al momento de adquirirlo. Esto significa que nosotros cuando adquirimos la compra del bien o el registro que hemos ya ingresado dentro del estado de situación financiera, este va a ser el costo histórico, es el costo inicial que nosotros vamos a reconocer. Salvo el caso que si al momento de reconocer, pues a futuro, pues tenga algún pequeño deterioro o alguna circunstancia en la cual pues pueda disminuir su valor. Y por el otro, pues el valor corriente, pues esta es la información que nos proporciona siempre de manera monetaria
relacionado cuando nosotros queremos medir el precio a cierta fecha. Entonces, esto significa de que nos puede variar si nosotros adquirimos alguna maquinaria o algún bien. El costo histórico va a ser el inicial, pero pasando ya los años o por el deterioro o por el uso, pues va disminuyendo su valor y a esto se refiere. Entonces, 5 años después ya no va a tener el mismo valor como inicialmente lo hemos adquirido. Muchas gracias. Presentación e información a revelar. Una entidad que informa o comunica toda la información sobre sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, revelándolos en sus estados financieros. Se debe centrar en los objetivos y principios de la presentación, clasificar la información y agregar, si es de forma necesaria, la agregación excesiva. Objetivo y principio de presentación e información a revelar. Que las entidades representen fielmente los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Para esto se debe de requerir que la información sea comparable un periodo con otro. La clasificación están los activos pasivos, patrimonio y el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Conceptos de capital y de mantenimiento del capital. Para el capital financiero se considera el del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Capital físico, a esto se le puede denominar la capacidad operativa de la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Mantenimiento del capital financiero. Si un socio aporta 20,000, se obtiene una ganancia si al final del periodo excede esa cantidad en activos financieros, quitando su pago, aportación y su pago de dividendos. Por otro lado, también tenemos el mantenimiento del capital físico, que para esto se puede decir que un socio aporta una máquina industrial valorada en 80,000, con esto mejorará la capacidad productiva del periodo y se logra obtener ganancias si solo se produce y restando su aportación y el pago de los dividendos. Por último, tenemos el ajuste por mantenimiento del capital, que es la revaluación o la reexpresión del valor de los activos y pasivos, que esto da lugar a unos incrementos o decrementos del patrimonio. Esto sería todo. Muchas gracias.